Vamos ahora a Europa por repercusiones de lo que fue la cumbre de líderes que tuvo lugar en las últimas horas en Bruselas, porque el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha reclamado por unidad y cooperación entre países aliados en materia de asistencia en favor de la República de Ucrania. Esto prácticamente a un año de la invasión de la Federación Rusa. Precisamente de la posición adoptada por el gobierno español, de los reclamos elevados por Pedro Sánchez en las últimas horas, vamos a hablar a partir de este momento con el reconocido politólogo Juan Carlos Monedero, a quien es un placer saludar en la pantalla de DirecTV. Monedero, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches ahí a la buena gente que nos escucha. ¿Qué lectura puede hacerse de este reclamo, si cabe el término, que realizó el presidente Pedro Sánchez en estas últimas horas respecto a la posición conjunta que deberían adoptar los países del bloque respecto a Ucrania? Nada con Ucrania es sencillo. Hay una diferencia de posiciones en el gobierno. El Partido Socialista se ha inclinado por la parte atlantista, mientras que Unidas Podemos, bueno, pues con alguna fisura, pero también responde un poco a una tradición importante que tiene la izquierda española pacifista, ¿no? Las fuerzas de la izquierda no socialistas nacen del movimiento contra la OTAN en los años 80 y de alguna manera, después del movimiento de los indignados, Unidas Podemos sigue reflejando ese compromiso pacifista que forma parte de la historia de un país, España, donde los norteamericanos, en vez de liberar, como ocurrió en Italia o en Alemania o en Francia, aquí sostuvieron la dictadura de Franco durante 40 años. La posición del gobierno, más concretamente la posición de Pedro Sánchez, es una posición que creemos que es desesperada porque lleva una escalada que sabemos como las guerras cómo empiezan, pero no sabemos cómo terminan. La petición de Zelensky, ahora intentando siempre implicar a Europa, a veces con comportamientos feos, ¿no? Como intentando hacer ver que los misiles que se han lanzado hoy han pasado, ¿no?, por territorio europeo para justificar la activación de la OTAN, ¿no? Y eso es una cosa que a algunos nos enfada porque Zelensky está deseando, ¿no?, que la Unión Europea entre, igual que Estados Unidos. Y eso es un poco la gran discusión que tenemos. Es decir, a Estados Unidos le interesa un conflicto con Rusia, sobre todo que implique una separación entre la Unión Europea, en concreto Alemania y Rusia, para preparar la desconexión de Europa con China, en un contexto bélico que todos los documentos de los Estados Unidos militares pues están señalando, y por tanto estamos consternados, ¿no? Y las declaraciones de hoy pues no hacen sino sumar esa consternación. Y cuando Sánchez señala que habrá que estudiar evidentemente las peticiones, el apuro que tiene Ucrania, lógicamente, por acceder a ciertos requisitos, desde armamento, como así también la membresía plena de la Unión Europea, ¿puede inferirse cierta reticencia con algunos de estos pedidos elevados por el presidente Zelensky en las últimas horas? La pertenencia a la Unión Europea es muy lenta y por tanto eso no va a pasar ahora, ¿no? Y sobre todo porque hay muchos países que señalan el riesgo alto de que Ucrania se comportara como se está comportando hoy Polonia, es decir, que tuviera un poco compromiso democrático, ¿no? Y por tanto este contexto extraño de la guerra y de la terrible invasión rusa no puede traducirse en una incorporación donde no se respeten, ya digo, los compromisos democráticos europeos. Y luego las peticiones es que van en aumento. Es decir, ayer eran los tanques Leopard, donde hay una presión muy fuerte sobre Alemania, con peticiones también propuestas estadounidenses de sus propios tanques. Ahora es una petición de aviones y es que ya después será una petición de tropas, ¿no? Y por tanto será una escalada militar que implique que Europa entra en guerra con Rusia, que repito, es un escenario sobre el cual ya claramente se han posicionado en contra desde un comienzo presidentes con un poquito más de soberanía, como ocurre con Francia y con Alemania, ¿no? Fíjense ustedes, es un documento que acaba de salir ayer de un periodista Hersh norteamericano que señala que el Nord Stream, el gasoducto, pues fue volado por los Estados Unidos, ¿no? Algo que algunos habíamos planteado
hace algún tiempo porque era evidente, no hay que esperar 50 años a que se desclasifiquen los documentos como ocurrió con el golpe de Estado contra Salvador Allende, que había que esperar a 2020 para saber que participó la CIA, ya lo sabíamos, ¿no? Igual que sabíamos que habían sido los Estados Unidos los que habían volado el gasoducto para presionar a Alemania, para cortar de manera radical su relación con Rusia, para que Rusia no le mandara gas y ellos terminasen mandando los tanques Leopard y el apoyo al respecto. Mientras que Estados Unidos, ya digo, está intentando presionar a Alemania y a Francia para que haya una guerra nuclear en suelo europeo. Es que es una locura, ¿no? Y por tanto esa escalada algunos la vemos con terror y una buena parte de la ciudadanía europea la ve con terror. Entonces, claro, como los presidentes europeos se asustan en las bilaterales con los Estados Unidos, yo creo que le prometen cosas que después la ciudadanía europea no va a tolerar. Francia no va a tolerar una escalada militar. Alemania no va a tolerar una escalada militar. Y creo que en España tampoco vamos a tolerar una escalada militar. Por tanto, creo que vamos a tener un escenario donde los presidentes van a prometer cosas y no tengo claro que vayan a poder cumplirlas. Usted menciona este aspecto sobre la posición de la ciudadanía de no tolerar una escalada, en definitiva, en este conflicto. Y le pregunto, en definitiva, ¿qué papel juega España y la OTAN, en definitiva, siendo que la ciudadanía española fue la que llevó oportunamente en el año 86 a consideración popular la pertenencia a esta alianza militar? Sí, que se aprobó con presupuestos que hoy no se cumplen, como que, por ejemplo, España no iba a pertenecer a la estructura militar y en aquel entonces la OTAN era una organización defensiva y hoy es una organización ofensiva. Una buena parte del problema, y a lo mejor desde Uruguay se pueden preguntar por qué en España no hay una oposición a la guerra en Ucrania como la hubo, por ejemplo, a la guerra de Irak, ¿no? Y obviamente Saddam Hussein no era un presidente querido por nadie en España, ¿no? Nos parecía un sátrapa, pero entendíamos que aquella era una guerra injusta y era una guerra donde no había armas de destrucción masiva y lo que se buscaba era robarles el petróleo. Y salió la gente a la calle. En cambio, con la guerra de Ucrania no sale nadie a protestar. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta guerra tiene detrás la injerencia europea y norteamericana en Ucrania desde el 2014, un comportamiento déspota, autoritario de las autoridades de Kiev, de las autoridades ucranianas en el Donbass, una participación de sectores de extrema derecha en el gobierno o en el propio ejército directamente fascistas apoyando a Ucrania, que hacen que sea complicado, ¿no? Esa simpatía con lo que está ocurriendo, ¿no? Y que forma parte de esa expansión que le prometieron a Gorbachov que nunca tendría lugar hacia el este de la OTAN y que paulatinamente ha tenido lugar hasta las propias fronteras de Rusia y que por tanto cualquiera entiende que hay una parte de provocación que hace que siendo criticada y siendo condenada a la invasión rusa de Ucrania, que es una cosa contra todo el derecho internacional, bueno, pero no deja de entenderse que Estados Unidos hubiera hecho algo similar si se hubieran colocado misiles, no sé, en la frontera en México o en Cuba. Por tanto, no es una guerra, ya digo, que nos genere simpatías hacia ninguno de los bandos, ¿no? Y que, por tanto, lo que estamos planteando es que haya cuanto antes una salida diplomática, como está pidiendo el Papa, como se está pidiendo desde América Latina, ¿no? Porque es una guerra que solamente beneficia a los que están vendiendo armas, beneficia a los que están vendiendo gas más caro a los europeos y beneficia a la geopolítica norteamericana que en su conflicto con China, que ni siquiera es un conflicto con Rusia, necesita desacoplar a Europa de la relación con China que había aumentado durante la pandemia y que Estados Unidos, en su pérdida de hegemonía, intenta recuperar con una guerra en suelo europeo, a donde le da igual que sea también una guerra que tenga algún contenido nuclear. Y por tanto, creo que la ciudadanía europea, de manera creciente, conforme la escalada aumente, pues vamos a intentar frenarlo. ¿Qué mensaje, por cierto, porque esto hace instantes la Casa Blanca lo acaba de confirmar? El presidente Biden viajará hacia
Polonia al conmemorarse un año de la invasión, y esto está vinculado a lo que usted señala. En materia de presencia, en definitiva, este viaje es otro mensaje trascendente, más allá de lo que implica la reunión con el presidente polaco. Hay otras señales que el gobierno estadounidense pretende realizar con este viaje que la Casa Blanca confirma ahora para el próximo 22 de febrero. Sí, o sea, si la estrategia norteamericana está clara en su confrontación, porque lo tienen escrito en sus documentos, ¿no? Y por tanto la guerra en Ucrania se corresponde con sus intereses geopolíticos. Incluso hay senadores norteamericanos que han planteado incluso la conveniencia de que hubiera una conflagración nuclear en suelo europeo, porque eso les daría argumentos para después su confrontación tanto con Rusia como con China. La estrategia de ellos es clara y, como decía antes, están vendiendo armas, están vendiendo un gas que no tenía salida a través del fracking, están haciendo negocio, mientras que Europa no está expresando su propia soberanía. Y cosas que sí que ha expresado el canciller Scholz en Alemania o Macron en Francia, de la necesidad de una política soberana militar europea, como que se desvanece, ¿no? Y por tanto yo creo que tiene que haber una presión popular que está teniendo lugar en términos sociales en buena parte de los países europeos, pero que no ha dado el salto a que sea una presión popular en contra de la guerra. Pero yo creo que más temprano que tarde creo que se va a caminar, ¿no? Porque la gente está identificando, por ejemplo, que los problemas económicos vinculados a la inflación, que es una novedad en suelo europeo, tiene que ver con la guerra en Ucrania. Una guerra en la cual no hay una identidad clara, ¿no? Es mentira que tenga que ver con los derechos humanos, pero si vemos que están masacrando al pueblo palestino, ¿no? Y nadie está planteando desde las cancillerías europeas que hay que hacer ningún tipo de acción militar o de sanciones a Israel, ¿no? Y por tanto es mentira que tenga que ver con los derechos humanos, forma parte de la reconstrucción geoestratégica de los Estados Unidos y que tiene lugar en suelo europeo. A los europeos no nos interesa, y me temo que a los latinoamericanos tampoco, y creo que lo han entendido. Es decir, el presidente Petro, el presidente Lula, pues creo que han entendido que para el conjunto del planeta lo relevante es que esta guerra se termine. Lo que pasa es que para que Estados Unidos recupere parte de su hegemonía necesita este tipo de guerras. Monedero, gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable, ¿eh? Un saludo a toda la audiencia uruguaya. Hasta pronto. Que pase bien, gracias.